de mucha inestabilidad cambiaria y bueno, eso genera un panorama también de mucha tensión cambiaria, muchas miradas en lo que va a pasar con bueno, este salvataje de los Estados Unidos y también bueno, cómo van impactando los bueno, el escenario político y bueno, la preocupación por el impacto en nuestra economía de todos los días. Estamos en comunicación para hablar un poco de este escenario con el economista y director también de metodología y relevamiento del IPEC, Darío Díaz, pero bueno, vamos a hablar con él por su condición de economista. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo está? María Marta, Alex, Richard, los saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy Todo bien bien. por acá, todo bien. Bueno, un poco la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué escenarios? En primer lugar, le pedimos una explicación, ¿no? De lo que está pasando, concretamente de la tensión cambiaria, que, bueno, nos afecta como a todo el país, pero nos afecta todavía más por esta situación de frontera que tenemos, ¿no? Con Paraguay y con Brasil. Sí, a veces es saber a qué llamamos tensión cambiaria. Bueno, yo hablo tensión cambiaria por esta presión continua sobre el tipo de cambio, sumado a los episodios de volatilidad, también la venta de reservas, la ausencia de dólares y, por supuesto, también el alza del dólar paralelo o del dólar blue. Y lo que yo digo, lo más clave es la sostenibilidad del régimen cambiario. Nosotros vimos que luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, eso generó, decimos, una reconfiguración de las expectativas, ya que los mercados empezaron a descontar dificultades para sostener este programa económico actual. Y uno de los indicadores que uno rápidamente vislumbra fue la cotización de los bonos argentinos, que sufrieron fuertes caídas, y esto se trasladó en el ámbito cambiario, en el cual sabemos que todos los actores económicos, sean desde las empresas a los consumidores, siempre anticipan ajustes cambiarios, hay fuga de capitales y por supuesto que acelera sus posiciones en dólares. En los últimos días pasamos justamente de la no intervención, porque estamos en un régimen de bandas cambiarias, a ya intervención, no solamente en el mismo mercado de divisas, sino también el mismo tesoro, justamente vendiendo dólares, también generando ventas de dólar futuro. Eh, entonces decimos, lo que está pasando es que por un lado estamos a muy pocos días de las elecciones, Uh-huh. en el cual sabemos por la misma historia de nuestro país que cuando ocurre alguna derrota política fuerte, generalmente hay un cambio brusco de las condiciones macroeconómicas y del programa económico. En este caso, lo que está pasando es que los mercados perciben que las reservas del Banco Central están siendo drenadas y que el ajuste fiscal no fue suficiente. ¿En qué sentido? De que uno tiene que considerar esto como una bañera donde hay agua. Ese nivel de agua son los dólares, y lo que se está viendo es que hay orificios en los que está Se está escapando, saliendo claro. mucha agua, y la canilla de ingreso es cada vez menor.
porque vemos que cuando uno quiere sostener un tipo de cambio bajo, en este caso, uno tiene que tener un ingreso de dólares continuo. Y el ingreso de dólares continuo yo divido en los que son genuinos y en los que son espurios. Es decir, los Mm, que son válidos, como ser, por ejemplo, el ingreso por las exportaciones, que ujú, viene justamente muy bajo, el ingreso de dólares mediante las inversiones de los empresarios externos o internos, que también muy bajo nivel, y por supuesto la misma confianza de los argentinos que gastan sus ahorros de dólares en nuestro mercado. En ninguna de las tres tenemos fuentes genuinas, sino mm, que se está tomando la fuente espuria, que es la deuda. Entonces, si vemos que por el lado de los ingresos de dólares estamos cada vez con niveles muy bajos y vemos una salida de esos dólares, justamente porque la gente cambia sus pesos a dólares, tenemos un serio problema en el sentido de con qué fondo vamos a poder pagar los vencimientos de deuda. Y es allí donde yo le digo, el rescate que está haciendo Estados Unidos con este posible nuevo préstamo en alguna de las tres posibilidades, sea swap, sea recompra de deuda, o sea una ayuda en cash, digamos. mm. En cualquiera de esas formas llega a ser como un salvavidas, digamos, en los cuales hace que esta tensión cambiaria sea cada vez mayor, y yo creo que se va a ir acelerando días antes de las elecciones. Ujú. Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Que creo que es la que por ahí, bueno, hay un tema que nos preguntamos todos, ¿no? Sí, ¿Qué va a pasar en los próximos días, sobre todo en nuestras vidas, ¿no? Cada uno en su vida cotidiana, pero claramente el que tiene que invertir, que está a lo mejor en una decisión de compra, el que tiene que planificar, no sé, su emprendimiento, su empresa, bueno, necesita saber a cuánto va a estar el peso, porque en el fondo estamos hablando del peso y para qué nos tal va a cual. alcanzar, ¿no? Uno habla del dólar que sube y baja, pero en realidad el que se está devaluando es nuestro peso o el que se está sobrevaluando. Y entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué tanto hay porque en el escenario que recién nos pintaba o no, nos describía, planteaba bueno, la cuestión económica, es decir, cuál es el modelo, el plan económico específicamente cambiario, y también está la cuestión de la confianza que tiene que ver también, en estos momentos tiene un condimento fuerte político en el escenario electoral. Entonces, la pregunta es, si esto, ¿qué pesa más? ¿Esto es más un tambaleo de esto claramente es una opinión suya, ¿no? Sí, sí. ¿Es más un tambaleo electoral o está haciendo aguas el programa económico? Eh, yo creo que es una combinación de ambas causas. Por un lado veo problemas políticos porque, digamos, sea de el signo político que sea, Mm, había cierto consenso sobre los cambios que había que hacer ujú, desde una política fiscal sólida hasta posibles reformas en el mercado de trabajo, en el mercado de créditos. Es decir, había una serie de reformas, pero que sin consenso político y mm, sin acuerdos políticos, eso se ve con una probabilidad muy baja. Entonces hay cierta tensión política, y yo quiero pensar que va a haber un volantazo en ese aspecto, porque mm, en Argentina estamos en democracia, y el acuerdo del Parlamento con las medidas que hace el Poder Ejecutivo es clave que se negocie y que se llegue a acuerdos y no descuidar el federalismo, que también. Eso por un ujú, lado. Y en ujú, la parte, sería así, económica, yo también veo de que digamos, que este programa fue mutando mm, de tal manera que se convierte
en algunos aspectos bastante incierto, porque si nosotros pensamos de que se pasó de eliminar el Banco Central, Mm, luego se habló de una dolarización exógena, que ujú, significa que iba a haber fondos para poder. Después eso se pasó a una dolarización endógena, es decir, que los argentinos íbamos a cambiar los pesos mediante tampoco pasó. Después se pasó al crawling peg, que era justamente un tipo de cambio fijo, pero que todos los meses se iba a devaluar ujú, un 2% por encima del índice de precio al consumidor. ujú, Ahora pasamos a un esquema de tipo flotante, pero que no se interviene en esa banda, pero sabemos que hay medidas que hace el mismo Tesoro, por ejemplo, que también, digamos, intervienen. Digamos, no está claro cuál es el rumbo, cuál es el programa, digamos, económico, porque tampoco está claro los acuerdos y los consensos políticos ujú, que tiene que haber, porque una cosa es que yo sepa qué tengo que hacer y otra cosa es que yo sepa cómo tengo que hacer. Entonces, yo creo que hay ahí problemas instrumentales de cómo llevar, digamos, adelante esto. Y esto particularmente genera esta tensión y este problema. Y yo digo, un resguardo que hacen las empresas y la gente que con, digamos, con cierta honestidad, creo que es válido hacer eso, porque tenemos una historia muy comprar dólares. compleja. Ese Claro, resguardo, entonces claro. yo lo que diría como consejo, porque Ah, también decimos los economistas, así como los médicos, mm, nos damos consejos porque uno tiene que saber cuál es el estado de cada uno, claro. cuál es su situación financiera, cuál es su grado de riesgo que quiere tomar. Bueno, pero más allá de eso, lo que yo diría es, en este mes, mucha calma, Mm, más particularmente cuando uno tiene que hacer inversiones de costos hundidos, es decir, fuertes de inversiones mm, o compras grandes, calma, ¿sí? mm, Porque creo que es muy jugado poder decir a cuánto va a estar el dólar o si va a haber un cambio, digamos, en este programa. Entonces yo siempre digo, cuando hay una tempestad, lo que uno tiene que es mantener la calma. Y yo sé que cuesta, porque mm, uno justamente gana en angustia, es decir, quiere poder saber qué es lo mm, que va a pasar. Pero yo también creo que ni el mismo gobierno sabe mm, qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque esto estamos hablando de millones de decisiones de consumidores, de empresas, y no solamente de Argentina, estamos hablando de el exterior. Entonces, eh, coordinar expectativas de millones de actores económicos es muy complejo. Y, y tratar de hacer pronósticos también. Entonces, lo que yo digo es, ¿estamos con un serio problema? Sí. ¿Hay un drenaje de dólares? Sí. ¿Estamos a la expectativa de ayuda económica? También. Ahora, no sabemos los plazos, no sabemos las condiciones, estamos viendo a cuentagotas algunas de estas condiciones políticas y económicas. Entonces, yo sé que cuesta vivir en incertidumbre, pero tratemos de mantener la calma y ver qué pasa después del resultado, digamos, de estas elecciones. bueno, Por supuesto que hay, digamos, gente que toma riesgo. mm, Sí, bueno, yo dice, yo ahora me saco un préstamo en pesos y compro todo dólares porque yo espero de que vaya que una evaluación. devalúe, ¿Y qué claro. pasa si no hay? Ujú, ¿Qué pasa si no hay y una, estoy. Ujú, una devaluación y sacas un préstamo en pesos a tasas exorbitantes como actualmente tenemos y después tenés que estar vendiendo esos dólares a capaz hasta un precio menor? Por eso digo, tomar así la decisión es si sabemos, el que no
arriesga, no gana, pero bueno, puede también tener una pérdida. Entonces yo digo, tenés que tener mucha información y mucha cautela, ¿sí? En estos días, porque también, digamos, la dinámica política es la que afecta a las variables macroeconómicas. Eso también es, digamos, clave tenerlo presente. Bueno, 3 semanas nos quedan, ¿eh? Así que 3 semanas, bueno, un poquito más, 3 semanas y unos días para, bueno, para que no sé si esta tensión se termine, pero bueno, que empiece otro baile, que es el post-electoral. Bueno, Darío Díaz, Así es. gracias, muy amable. Bueno, gracias. Saludos. Chao, chao. Chao. Bueno, Darío Díaz, él es, bueno, economista, también lo solemos hablar con él porque es parte del equipo